tuvimos que importar energía de Brasil este viernes pasado al mediodía, cuando la demanda se encaminaba a un nuevo récord histórico. Es un sistema de intercambio que obviamente no implica una compra. Pero bueno, a las 12:41 de hoy, por ayer digamos, dice la crónica de Infobae, una nota muy interesante que publicó: la Argentina empezó a importar energía eléctrica desde Brasil para cubrir el pico de la demanda en medio de una ola de calor que se extendió en toda la semana y que llevó la temperatura en torno a los 40 grados, te diría que supera los 40 grados, en varios puntos del país. Este sistema de intercambio, pensado para compensar faltantes de energía, se puso en funcionamiento poco antes de que la demanda de electricidad alcanzara un nuevo récord histórico, según datos de Camesa. Camesa es la empresa que distribuye la energía por toda la Argentina, digamos. Obviamente es la compañía administradora del mercado mayorista de energía. Esta empresa es la que obviamente mantiene el sistema interconectado nacional. Yo participo a nivel nacional de un foro de energía que encabeza Jorge La Peña, el Instituto Mosconi y de la Fundación Alem, para analizar, ahí está, ahí lo vemos, a uno de los representantes más importantes, y él generó obviamente una lectura muy crítica de la realidad que estamos viviendo. Y Jorge La Peña, del Instituto Argentino de Energía, dice: el sistema no puede satisfacer la demanda máxima, ¿no? El experto comparó la política actual con enseñarle a un burro a no comer hasta que se muere, dice. El cable que no se reemplaza en julio se corta en diciembre y enero. Sin inversión, afirmó, dentro de un año ocurrirá lo mismo. Bueno, obviamente que lo que dice, lo que siempre venimos diciendo y lo que vamos a escuchar en todas las áreas donde se pueda desarrollar alguna acción en Argentina, que no se está tomando la decisión de fondo, que no se están solucionando las cuestiones de fondo y que si estos parches que estamos haciendo no solucionan la cuestión. Es increíble que en todos los ámbitos de la vida donde nosotros tengamos que desarrollar, tenemos el mismo problema. Nunca estamos solucionando las cuestiones de fondo, nunca estamos dándole con el clavo en eso y siempre estamos pateando la pelota para más adelante y siempre tenemos el mismo problema. Entrevistado Jorge La Peña por el Radio Mitre, el que fue secretario de Energía de Alfonsín, que también demostró, que también tuvimos un corte importante en eso, dijo que obviamente los cortes de energía programados y los asuetos administrativos, dijo que en la actual crisis demostró que el sistema no puede satisfacer la demanda máxima de verano y de invierno. El propio gobierno señaló y reconoció al declarar el asueto al empleo público. Eso es lo que yo contaba al comienzo. Veíamos las tapas de 1989 donde se declaraba el asueto del personal público para que no haya gasto de energía y ver si podíamos ahorrar algo, y ahora se hizo lo mismo. Digamos, tiene que haber muchos empleados, ¿no? Como para que la demanda baje un poco. Bueno, cuento lo que dice: el 6% de la población del área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, unos 300.000 usuarios, se quedaron sin servicio. Era increíble ver cómo la clase media anoche, en la General Paz, no sé si tenemos algunas imágenes ahí, cortaba la General Paz con gomas. La clase media cortaba la General Paz con gomas porque hace 2 días que estaban sin luz. Cosa que se repitió en diferentes sectores de diferentes ciudades de la Argentina. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, en Canin, hubo un incendio por un problema también porque los pastizales obviamente están al foco de prenderse fuego, y afectó a un barrio. Se incendiaron los cables de energía y como no tiene agua potable, se quedaron sin agua y no podían apagar el propio fuego. Eso fue en Canin. En Tucumán también se quedaron sin agua, digamos, con este problema de calor. En Rosario tenemos zonas sin energía y obviamente la escasez también del río Paraná. O sea, una combinación realmente letal que tendrán que explicar después algunos momentos. Ahí está, mirá el corte de la General Paz. Bueno, ese es el de provincia de Buenos Aires. Ese también no tienen agua. Esta gente está reclamando en ¿cómo se llama? En Quilmes, ahí donde gobierna el kirchnerismo, Mayra Mendoza. Tenemos imágenes de todo el país de la Argentina con piquetes de todo tipo por este problema de la demanda. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos?
obviamente, la idea de que la energía se puede subsidiar y que con esto nosotros tenemos una energía barata, para lo electoral es bueno, pero después tenemos el problema como lo que tuvimos estos días. Es de una ignorancia extraordinaria que desde el ENRE, el Ente Nacional Regulador de Electricidad, hasta el presidente de la Nación, crean que las tarifas deben congelarse porque es beneficioso para ellos y no tiene costos políticos. Dijo La Peña, es de una ignorancia extraordinaria. Según La Peña, las consecuencias del congelamiento son mucho más graves en el país como la Argentina. Si se congela la tarifa en España no es tanto problema, pero en Argentina tiene una de las inflaciones más altas del mundo. Tenemos las tarifas congeladas desde abril del 2019 y se termina retribuyendo la energía a la mitad de su valor. ¿Cuál es el problema de esto? Obviamente que no se puede reinvertir y no tenemos la capacidad de comprar los equipos. Ahí vemos un entramado que muestra, Vale, muy bien de lo que es el problema de energía que tenemos acá, la distribución nacional, todo lo que es el mantenimiento de cable, todo lo que vendría a ser la tecnología, obviamente que son importadas, obviamente que está en dólares, y es difícil, si nosotros congelamos la tarifa, tener previsión de inversiones de energía que sostengan, aunque sea, no digo se amplíen o se mejoren la red de servicios, sino que se sostenga lo que existe. En la provincia de Santa Fe, puntualmente, que pagamos la energía más cara de la Argentina, obviamente tenemos el mismo problema. Ciudades enteras han quedado y pueblos enteros han quedado sin energía por muchísimo tiempo. Caso el de Timbúes, que conozco personalmente, que tuvo más de 24 horas sin energía y no hay respuesta para esto. Le comento esto, en el año 2009 o 2000 hubo un corte de energía que fue el más grande que todo. Y Edesur y Edenor, que eran las empresas que estaban en ese momento prestando el servicio, creo que son ahora, pero cambiaron de dueño, largaron un comunicado que decía, se veía en la página de Clarín, de La Nación y de los diarios más importantes de la Argentina, unos platos rotos, ¿no? Se mostraba la imagen de unos platos rotos como caídos en el piso. Y decía el lema que en ese momento la empresa, que estaba hace unos años ya privatizada, decía, y a la hora de los problemas, ¿quién paga los platos rotos? ¿O quién paga los platos rotos? Decía, y abajo había un cartel muy grande que decía, nosotros, por Edenor y Edesur, que se hacían cargo de la demanda, ¿cómo se llama? Que no le habían podido suministrar por estos cortes. En la provincia de Santa Fe, insisto con esto, hay una resolución del año 2010, la 133 del año 2010 de la EPE, de demanda no abastecida, y debería la EPE al menos tener en cuenta esto. La voy a tratar de buscar, así se la paso a Vale. Resolución 133 del año 2010 de la demanda no abastecida, EPE Santa Fe, que tiene que ver con aquellos cortes que realmente tengamos, donde se tienen muchos problemas, como el que tuvimos nosotros en estos días, debe la EPE compensar al usuario. Una de las características del servicio público es la continuidad. Y más allá de que están las tarifas congeladas, no en la provincia de Santa Fe, donde tenemos, insisto, la energía más cara de la Argentina, tenemos que tener en cuenta esto que establece esta resolución y que de compensar al usuario, ahí está, y la está mostrando Vale, al usuario residencial, pero también al comercial, digamos, ¿no? Entonces crea una bonificación por demanda no abastecida. Lo que establece el artículo, que tiene nada más que 4 artículos, es bastante escueta, pero veamos el punto 1, dice: aprobar la bonificación por energía no abastecida a los clientes de pequeñas demandas que sean alcanzados por interrupciones del servicio por lapsos que van de entre 8 horas corridas o 3 cortes que excedan las 3 horas de duración por bimestre, equivalente al doble de los kilowatts no consumidos por el corte, tomando como referencia el consumo del bimestre del actual que se está facturando, con vigencia a partir de enero del 2010, acreditada en las facturaciones que se tramitan desde el mismo año y de acuerdo a lo establecido con el instructivo de bonificación de la demanda no abastecida como anexo que forma parte de la presente. Bueno,
Obviamente que si uno va a la parte del anexo hay una serie de fórmulas, pero lo que establece, ¿qué es lo importante aquí? Para aquellas localidades, para aquellos vecinos que hayan sufrido interrupciones de más de 8 horas corridas, como pasó en muchos casos, que tuvimos muchas horas, la EPE está obligada a devolver el doble de kilowatts que eventualmente hubiésemos consumido, el doble de kilowatts que eventualmente hubiésemos consumido en el lapso en que no tuvimos energía. ¿Cómo se acredita? Como una nota de crédito en la factura siguiente como descuento. Esto que no se está aplicando, es muy importante para retribuirle algo al consumidor, algo al usuario, más en lugares donde la energía no se puede elegir, digamos. O sea, yo no puedo elegir la empresa A, B o C para suministrarme de energía, sino que tengo un monopolio de una empresa estatal que me brinda el servicio como se le canta. Bien, como se le canta ya sabemos que. Entonces, si bien hay estándares que ellos han tratado de mejorar, no existe un ente regulador en el caso de la EPE que en la provincia de Santa Fe nos diga, mirá, estás fallando acá o estás haciendo esto mal. Tampoco hay un mecanismo donde los consumidores estén integrados y todos aquellos problemas que tengamos con energía lo tenemos que resolver con la propia EPE y si no con la Defensoría del Pueblo y si no con la justicia, porque no hay un ente regulador que de alguna manera le esté tirando la oreja. El otro tema que también pasa en estos momentos donde hay estos cortes de energía imprevistos que no te avisan y obviamente se salta todo, es la devolución por artefacto quemado. En eso también la EPE, hay que ir a reclamar a la EPE. En el caso de que tenemos por corte de luz, vamos a poner acá a ver si lo encuentro, reclamos por daños y artefactos e instalaciones de cliente. La EPE también, tenés que ir a la EPE a reclamar la misma cosa, tenés que ir con una factura, pero hay un mecanismo que por ahí no quieren que se enteren mucho de todas estas cuestiones, por eso las hablo, ya lo he hablado en otra oportunidad, porque lo importante acá es, bueno, pasamos la crisis, sabemos que tuvimos la demanda más cara, digo, los días más complicados en términos de energía, tuvimos los días más complicados en términos de calor, esto era algo que podía llegar a pasar, estaban nuestras previsiones de que nos quedemos algún tiempo sin energía, pero más de 8 horas en algunos casos sin agua es bastante. Ahí estamos viendo el formulario que la misma EPE te pide para presentar en el caso de que tengas algún problema ¿cómo se llama? De corte de luz. Obviamente estamos hablando de corte de luz que no son los programados. Si te avisan a vos que van a cortar de las 8 a las 10 y bueno, se enchufaste algo y se quemó, ellos tienen un justificativo de decir nosotros avisamos que íbamos a cortar la luz de las 8 a las 10 y es difícil defender esto después. Pero en el caso de lo que tenemos en esta semana, lo que ha pasado, no va por ese lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es que seguramente vamos a tener mucha gente que ha sufrido algún tipo de daño, desperfecto o directamente, como le dicen, se me quemó el equipo por las bajas de tensión que tuvimos, las altas de tensión que se produjeron en 2-3 lugares o directamente por el corte de energía abrupto con algún equipo funcionando. Bueno, está. Entonces, bueno, este formulario que muy bien Vale está poniendo ahí, tiene la posibilidad de que uno reclame esto. ¿Cómo se presenta esto? Obviamente se descarga esto de la página web, poner reclamo por artefacto dañado en la EPE, te va a aparecer esta página, bajás el formulario, vas con el artefacto a un técnico, obviamente oficial, que te diga qué es lo que le pasó, que obviamente te pondrá, está quemado por esto, hace un presupuesto y vas a la EPE con eso y tu documentación, que vendría a ser una copia del DNI, una copia de la factura tuya, una copia del presupuesto y lo presentás para el reclamo. Si tenés suerte, prontamente te pagan, si no, tenés que ir a ponerte firme para no decir otra cosa dentro de lo que es el tema de la EPE. Dicho esto, el problema de la energía que tenemos en Argentina, volviendo de nuevo para atrás, me parece que se tienen que sentar los dirigentes políticos y dejar de especular con algunas cuestiones electorales, porque obviamente a nadie le gusta que le aumenten los servicios, pero en algún momento tenemos que entender que esto
la energía se paga y la energía se tiene que pagar. No podemos estar pagando, no podemos estar subsidiando a sectores enteros por la energía. Lo mismo digo por el gas. En el caso del gas, la cuestión más ridícula que nos ha tocado acá como funense es que supuestamente estamos declarados zona fría. Entonces, como somos zona fría, está subsidiada a un sector que mayormente la gente que vive acá es ABC1, clase media, con pudiente, para decirlo de alguna forma, la gran mayoría, digo no todos, pero la gran mayoría, y le subsidiamos el gas como si fuera zona fría. Otra de las ridiculeces que hacemos desde el Congreso, o por lo menos desde el Gobierno Nacional, con el tema de la energía. Y lo mismo pasa, obviamente, con justamente la luz. Tenemos zonas subsidiadas en provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que es ridículo, ridículo. Yo he visto facturas no de ahora, sino de hace mucho tiempo, de un tipo que vivía en Puerto Madero, pagaba menos de un loco que vivía en Las Flores, en la ciudad de Rosario, en un barrio periférico. O sea, ¿qué tipo de país federal puede sostenerse así? ¿Y qué criterio equitativo de la distribución de la carga tenemos con eso? Si la energía cara, digamos, la está pagando un tipo que no tiene un mango, y la energía barata subsidiada la paga uno que vive en un piso exclusivo en Puerto Madero, ¿no? Entonces, con este problema que tenemos de la energía, porque no solamente es obviamente la falta de inversión y el congelamiento de la tarifa, sino es un esquema de subsidio que es ridículo en algunos casos. Obviamente se ha ido con el gobierno de Macri actualizando, que ahí Aranguren en esa época se pasó de vivo y dijo, no, a mí el Excel me da que tengo que aumentar esto, y nos liquidó a todos juntos en 1 o 2 años por la cantidad de aumento. Esto también lo dice Jorge La Peña en esa nota, que es muy interesante. No se puede hacer todo de golpe en relación a esta crítica que hizo del gobierno de Macri. A él le preguntan, ¿los aumentos de la época de Macri no fueron excesivos? Le preguntaron, a lo que La Peña respondió que en sí un aumento no se explica y no se tiene en cuenta al consumidor. La respuesta política, incluso legal, puede impedir que se implemente con rapidez. Quiere decir que si nosotros hacemos un tarifazo de repente, y obviamente que podemos tener hasta planteos legales que den para atrás ese aumento de tarifa que quiere. Pero dice lo siguiente, no se puede hacer todo de golpe. Si un médico quiere que un paciente baje de peso, no lo puede mandar a correr una maratón al día siguiente, porque se muere, dijo el titular del Instituto Argentino de Energía. Y aclaró que es un error pensar que en la época de Macri no se aumentó la calidad. El aumento redundó en una mejora de la calidad de los servicios del año 2016 al 2018. Por otra parte, subrayó que el congelamiento que empezó en abril del 2019 es cierto, empezó en la época de Macri, cuando Macri era presidente. Cuando Macri era presidente, estamos hablando de un problema de raíz política, dice La Peña, y quizás también de ambos lados de la grieta. Hay que tenerlo en cuenta si uno aspira a tener un servicio que no se corte. Bueno, para cerrar este pequeño corte que se llama Sin pilas, la Argentina sin energía, la verdad que llegar a tener que utilizar, importar energía en un país que con Vaca Muerta, con Cauchari, con un montón de centrales termoeléctricas, termonucleares, con una cantidad de lugares donde podríamos sacar energía, tener que importarla, quiere decir que no hicimos del todo bien las cosas. Obviamente, en esto, vuelvo a repetir, tuvimos la demanda más importante porque tuvimos los días más calurosos. De hecho, el mundo nos miraba porque sufríamos la semana más caliente de mucho tiempo, creo que de los 50 años, si no me equivoco. Así que con esto, vuelvo a repetir, digamos, sentarse los políticos a ver cuál es el mejor esquema, no pensar que el no aumento de la energía implica que vamos a tener más votos, porque uno de estos golpes que tuvimos de calor, tenemos un montón de usuarios enojados. Hay que darle previsibilidad al sistema y, como lo decíamos al comienzo, atender las cuestiones de fondo. Qué difícil se hace para el argentino ver que el político o en general los dirigentes den la solución de fondo, porque hay algunas cosas que pueden llegar a doler
y hay alguno que se quiere, por ahí se trata de desmarcar y busca la ventaja justamente en la solución fácil. Hay una sola fórmula, que es tratar de ponerse de acuerdo con una política de Estado para que la Argentina no tenga este problema. Vamos a un corte y ya enseguida volvemos con la otra orilla.